Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una prisión moderna y aislada del sur de Estados Unidos, un evento sobrenatural cambiaría el destino de Ilaiche Carter. Este carpintero de 43 años se encontraba en una celda estrecha, esperando la insoportable fecha en que sería llevado a la silla eléctrica, acusado de un delito que había negado constantemente. Su destino estaba sellado tras un juicio apresurado y parcial, donde la debilidad de las pruebas fue ignorada por un jurado apresurado por resolverlo. Ilaiche, ante esta condena brutal e injusta, representó el rostro trágico de los errores judiciales en un sistema imperfecto, atormentado por la injusticia y la prisa. Con cada amanecer, Ilaiche sentía que el peso de su situación se hacía más pesado. Cada minuto que pasaba en su estrecha y oscura celda era una prueba, un cruel recordatorio de su condición de condenado. La poca luz que lograba filtrarse entre los barrotes no bastaba para calmar la angustia que lo invadía, ni para iluminar los oscuros pensamientos que lo carcomían poco a poco. La privación de todo contacto con el mundo exterior, del calor del sol, del olor de la madera que tanto le gustaba trabajar, había transformado su existencia en un vacío absoluto. Las horas, a menudo interminables, se extendían en un silencio opresivo que reflejaba su soledad. Los pasos lejanos y las voces alzadas de los guardias le recordaban constantemente la soga que se cerraba sobre él. Revivía, una y otra vez, recuerdos de su vida anterior, una vida cotidiana pacífica y honesta, marcada por el trabajo manual y las risas de su familia. Ilaiche recordaba las largas jornadas dedicadas a tallar madera, construyendo muebles con sus propias manos, que la gente del pueblo apreciaba por su calidad. Era respetado por su integridad y dedicación, valores que la prisión ahora parecía haber reducido a polvo. Esta celda, estrecha y sofocante, se había convertido en el escenario de su descenso a un abismo de soledad y desesperación. Ilaiche se sentía como un fantasma, un hombre borrado, reducido a un simple número en los registros de la prisión, condenado a desaparecer. El contraste entre su existencia de entonces y la realidad que lo rodeaba era brutal. Encierro, oscuridad, insomnio, cada día lo acercaba más a lo inevitable. Para no hundirse por completo, Ilaiche intentó aferrarse a los pocos recuerdos brillantes que aún conservaba. Pensó en su esposa, en la risa de sus hijos, en las tardes que pasaba con su familia junto al fuego. Estos recuerdos, a pesar de su belleza, también eran dolorosos, porque le recordaban a Ilaiche lo que corría el riesgo de perder para siempre, aniquilado por una maquinaria judicial implacable e indiferente. Con el paso de los días, la esperanza de redención disminuía, y Ilaiche sentía un peso de resignación sobre él. Entonces, unos días antes de la fatídica fecha, una noche como cualquier otra se convirtió en escenario de un misterioso encuentro que desafiaba la comprensión. El pesado silencio de la prisión era absoluto, interrumpido solo por la respiración agitada y los gemidos distantes de los demás reclusos. Ilaiche, tumbado en su litera helada, no podía dormir, sumido en sus oscuros pensamientos. Se había acostumbrado a la ansiedad, a ese peso constante en el pecho, a esa tensión inevitable que le recordaba que se acercaba su último día. Pero esa noche, un escalofrío le recorrió la espalda, un aliento gélido se insinuó en el aire, rompiendo el silencio con una intensidad irreal. Abrió los ojos, ligeramente aturdido, y vio en un rincón oscuro de su celda una tenue luz que seguía creciendo, como una llama naciente. Lentamente, este resplandor fantasmal se amplió, revelando el contorno de una silueta. Al principio, era borrosa, como una sombra incierta. Luego se aclaró, convirtiéndose en la de un anciano cuyos rasgos reflejaban sabiduría y benevolencia. Sus ojos, vivos y profundos, parecían observar a Ilaiche con infinita ternura y comprensión, como si conociera cada prueba por la que había pasado. Ilaiche, paralizado por la conmoción, no se atrevía a moverse. El corazón le latía con fuerza, pero sentía una extraña sensación de paz, como si esta aparición disipara sus miedos, envolviendo su dolor en una calidez reconfortante. El anciano no habló, pero en su silencio había un lenguaje. Su sola presencia parecía susurrar verdades antiguas, una fuerza silenciosa que superaba la injusticia humana. Lentamente, con una dulzura sobrenatural, la aparición avanzó hacia Ilaiche. Levantó una mano translúcida y la posó suavemente sobre su frente. Al roce de esta mano inmaterial, Ilaiche sintió una profunda energía que lo invadía. Era como si una luz cálida lo recorriera, calmando sus miedos, disipando su fatiga y evocando recuerdos de alegría, paz y amor.
Sus pensamientos se aclararon, y un torrente de sensaciones largo tiempo enterradas, recuerdos de una felicidad sencilla y olvidada, resurgió. Un mensaje se grabó en su mente, claro y poderoso, como una voz interior que emergía de la niebla: la verdad triunfará, aunque tarde. Mantén la esperanza, Elías. Estas palabras resonaron en su interior, como una promesa y una bendición a la vez, como si alguien le asegurara que su calvario no sería en vano, que una justicia superior a la de los hombres velaba por él. La aparición se alejó lentamente, la luz se desvaneció poco a poco, pero dejando tras de sí una atmósfera de serenidad casi palpable. Y Laiche permaneció inmóvil, aún bajo la influencia de este encuentro sobrenatural. El frío de la celda parecía haberse disipado, y en su corazón se había encendido una nueva chispa. Por primera vez en meses, sintió algo más que miedo y resignación, una esperanza frágil, pero tenaz. En los días siguientes, Laiche se sintió invadido por una extraña serenidad. Incluso frente a los guardias y los muros de hormigón que parecían condenarlo, conservó esa energía interior, esa fuerza inquebrantable. Ahora tenía la profunda convicción de que esta injusticia no podía durar para siempre, de que algo, en algún lugar, llegaría y rompería las cadenas invisibles de su destino. El temido día finalmente llegó. Laiche, vestido con el uniforme naranja de los condenados a muerte, fue escoltado a través del corredor de la muerte, con las muñecas esposadas y los tobillos encadenados con cadenas que vibraban a cada paso. El sonido metálico resonó ominosamente en las paredes, un eco lúgubre que parecía presagiar el inexorable desenlace de esta marcha final. Laiche mantuvo la cabeza alta, a pesar de la tensión en el aire, la aprensión en los ojos de los guardias que lo acompañaban y el silencio opresivo que se cernía sobre la prisión. Cada paso lo acercaba un poco más a la sala de ejecución, donde lo esperaba la silla eléctrica, fríamente instalada para la sentencia final. Al cruzar el umbral de la gélida habitación, un escalofrío lo recorrió, helándole la espalda. La habitación era austera, bañada por una tenue luz que acentuaba la frialdad de las paredes y el reluciente metal de los instrumentos de ejecución. Los testigos se alineaban tras un cristal, silenciosos y paralizados como sombras sin rostro, allí para presenciar lo que consideraban la culminación de una justicia severa. Su presencia imponía un peso moral, una tensión palpable, como si sus miradas mudas se posaran con macabra impaciencia sobre el condenado. Los guardias lo colocaron en la silla con gestos rígidos y profesionales, pero no sin una pizca de incomodidad. Laiche sintió cómo le sujetaban las muñecas y los tobillos con fuerza a los reposabrazos y el reposapiés de la silla, y el cuero crujió bajo la presión. Un técnico le aplicó electrodos con precisión quirúrgica, colocando los sensores metálicos en el cráneo y los brazos, como un rito final antes de lo inevitable. Laiche permaneció estoico, con la mirada fija al frente, pero su mente divagaba lejos de aquella escena morbosa. Volvió a ver los rostros de sus seres queridos, su familia, los recuerdos de una vida sencilla pero honesta, de su trabajo como carpintero donde encontró su dignidad, su ancla en el mundo. En ese instante, suspendido entre la vida y la muerte, una calma inesperada lo invadió, casi sobrenatural. Su mirada se perdió en el vacío, pero en el fondo de sus ojos, una extraña paz. Sabía en el fondo que no tenía nada que reprocharse, que esta sentencia era la culminación de un terrible error, de un sistema que lo había aplastado sin piedad. Esta sensación de inocencia, frágil como era, le infundió una extraña fuerza, permitiéndole afrontar lo inevitable sin ceder al miedo. El silencio se volvió opresivo, aplastante, hasta que el verdugo, con un gesto mecánico e impasible, finalmente bajó la palanca. Un ruido agudo hendió el aire, desgarrando el silencio. La descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Laiche, una descarga intensa e implacable. Sus músculos se contrajeron bajo la corriente, su cuerpo se retorció en un espasmo involuntario a medida que la tensión aumentaba. El olor a creacarne quemada pronto llenó la habitación, filtrándose en el aire y dejando un sabor metálico en las bocas de los testigos. Varios de ellos, incapaces de soportar el horror de la escena, apartaron la mirada, con el corazón en un nudo, murmurando oraciones en silencio o cerrando los ojos ante la cruda violencia del momento. Entonces, tras unos segundos interminables, la máquina se detuvo. Un silencio denso y opresivo invadió la sala, dando paso a una morbosa expectación. La atmósfera era densa, como si el mismísimo aliento de la muerte flotara en el aire. El médico de la prisión, pálido y tenso, se acercó para pronunciar el veredicto final, confirmando lo que todos creían inevitable, la muerte de Laiche. Pero, para asombro general, ocurrió un suceso incomprensible.
Lentamente, como si emergiera de la oscuridad, Ilaiche abrió los ojos. Sus párpados temblaron, su pecho se agitó levemente, y contra toda expectativa, levantó débilmente la cabeza, con la mirada distante e indefinible, como la de un hombre que hubiera vislumbrado brevemente el más allá. El médico, atónito, retrocedió un paso, pero una fuerza irresistible lo obligó a revisar las constantes vitales de Ilaiche. Sus dedos temblorosos se posaron sobre la muñeca del condenado, y sintió, bajo su piel quemada, el débil pero inconfundible pulso de la vida. Un murmullo de incredulidad se extendió entre los testigos tras el cristal, algunos ahogaron gritos de sorpresa, mientras que otros miraban a Ilaiche con asombro. Sus rostros, paralizados por el horror y la maravilla, reflejaban la incomprensión que se apoderó de toda la sala. El personal de la prisión intercambió miradas horrorizadas, incapaces de comprender la magnitud de lo que acababan de presenciar. ¿Cómo podía un hombre volver a la vida después de semejante experiencia? Este fenómeno, tan raro que parecía leyenda, jamás se había contemplado en los manuales de procedimientos. El recuerdo de una antigua ley olvidada afloró en la memoria colectiva. Una ley antigua, registrada en los archivos de la justicia pero relegada al olvido, estipulaba que un condenado que sobreviviera a la ejecución debía ser liberado, tras haber pagado simbólicamente su deuda con la sociedad. Esta ley casi mítica atormentaba la mente de los presentes, ofreciéndoles un atisbo de justicia más allá de lo humano. Sin embargo, este desenlace los confrontó con un terror sin precedentes. Quebró el marco de la realidad, imponiendo la idea de que algo inexplicable se había manifestado, algo que sus mentes cartesianas no estaban listas para aceptar. Los murmullos se volvieron más opresivos, y la preocupación se dibujó en los rostros del personal y los testigos. La duda y el miedo se apoderaron de sus mentes, provocando una lucha interna entre la lógica y el misticismo, entre la rigidez de la ley y la evidencia de este milagro. Nadie en la sala se atrevió a aceptar este improbable resultado. Reconocer que Ilaiche debía ser liberado era admitir que la justicia humana podría haber cometido un error irreparable. Este pensamiento los confrontó con una verdad demasiado profunda, demasiado aterradora, una justicia superior que parecía haberle negado la muerte a Ilaiche. Aún atado a la silla, Ilaiche, aunque debilitado y desorientado, sintió una misteriosa claridad florecer en su interior. Una serenidad impenetrable lo invadía, una sensación poderosa e indefinible. Sus ojos, llenos de una paz trascendental, se posaron en las siluetas de los testigos al otro lado del cristal, portadores de un mensaje silencioso pero penetrante, como un espejo que reflejaba sus propias dudas y angustias. Los guardias, conmocionados, permanecieron paralizados, sin saber ya cómo manejar esta situación que superaba todas las expectativas. Ante ellos se encontraba un hombre a quien la muerte misma parecía haber rechazado, como si un poder superior hubiera hablado a través de él, alterando para siempre el destino de Ilaiche, y quizás el de todos los que habían presenciado este inexplicable suceso. La noticia del milagro de la silla eléctrica se extendió como la pólvora, captando la atención nacional. Ciudadanos de todo el mundo debatían sobre el fascinante misterio, cómo pudo un hombre sobrevivir a una ejecución supuestamente fatal. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre el caso, presentando debates televisados, reportajes de investigación y entrevistas con expertos. Abogados, médicos, psicólogos e incluso teólogos fueron consultados sobre este inquietante caso. Las redes sociales estallaron, alimentando apasionados debates y planteando preguntas sobre los errores judiciales y el derecho a la vida. Ilaiche se convirtió rápidamente en un símbolo involuntario de la fragilidad del sistema de justicia penal. Ante la creciente presión mediática, las autoridades no tuvieron más remedio que iniciar una investigación exhaustiva. El juicio de Ilaiche, que hasta entonces había pasado desapercibido, fue objeto de un intenso escrutinio. Periodistas y activistas de derechos humanos destacaron elementos preocupantes, testigos que cambiaron repentinamente su versión de los hechos, pruebas físicas que parecían manipuladas y peritos que extrajeron conclusiones cuestionables. Las graves deficiencias del juicio quedaron expuestas, revelando una implacable actuación judicial motivada más por el deseo de cerrar el caso que por la búsqueda de la verdad. Bajo una enorme presión pública y mediática, se ordenó una revisión judicial. Los jueces, conscientes de la magnitud del caso, contrataron a expertos independientes para examinar cada detalle de la acusación. El descubrimiento fue contundente, las pruebas contra Ilaiche eran falsas. Los investigadores habían ocultado pruebas cruciales y algunos testimonios claves se habían obtenido bajo coacción. Verdades ocultadas durante mucho tiempo resurgieron, y el verdadero culpable,
que hasta entonces había vivido con impunidad, fue finalmente desenmascarado y arrestado. Tras años de injusticia, Ilaiche finalmente encontró su libertad. Al cruzar las puertas de la prisión, una multitud lo esperaba, aclamando como a un héroe, y los flashes de las cámaras iluminaban su rostro marcado por las cicatrices. El momento, aunque lleno de vítores eufóricos, cargó con un gran peso para Ilaiche, una libertad teñida de amargura y desilusión. Los años pasados tras las rejas habían dejado profundas cicatrices, visibles en sus rasgos envejecidos y en su mirada, antaño aguda, ahora llena de una silenciosa gravedad. La soledad, las largas e interminables noches, las miradas acusadoras de los guardias y el peso de las falsas acusaciones se habían grabado en su alma tanto como en su cuerpo. Sin embargo, a pesar del dolor, Ilaiche se mantuvo firme, negándose a permitir que esta dura prueba lo aprisionara aún más con odio y resentimiento. Comprendió que su historia no era solo una de injusticia personal, sino un reflejo de las fallas del sistema, y tomó una decisión que le cambió la vida: convertir su sufrimiento en una fuerza para el bien. Lejos de refugiarse en las sombras, Ilaiche abrazó una causa superior a sí mismo, decidido a que ninguna otra persona inocente tuviera que pasar por el mismo tormento. Impulsado por una convicción inquebrantable, emprendió una lucha feroz por la justicia, alzando la voz por los que no tenían voz y por todos aquellos cuyas vidas habían sido destrozadas injustamente. Ilaiche se volcó rápidamente al activismo, convirtiéndose en un apasionado defensor de los derechos de los presos y las víctimas de condenas injustas. Su conmovedora e inspiradora historia captó la atención de los medios y lo consolidó como un portavoz destacado. Habló en conferencias, desde campus universitarios hasta cumbres internacionales, concienciando sobre los peligros de las condenas injustas y la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia penal. La justicia puede equivocarse, pero la verdad nunca falla, repetía en cada discurso, palabras que resonaban como una promesa, un juramento silencioso a quienes, como él, esperaban que la verdad saliera a la luz. Su impacto no se limitó a palabras. Colaboró activamente con organizaciones dedicadas a la defensa de los inocentes, trabajando día y noche para rehabilitar a quienes, como él, habían sido acusados injustamente. Gracias a su participación, se reexaminaron casos, se liberó a inocentes y nuevas voces se unieron al movimiento por la reforma judicial. Ilaiche también se convirtió en asesor de comisiones de reforma, donde propuso soluciones concretas para garantizar juicios más justos, insistiendo en la transparencia, la independencia de los expertos y el acceso a una defensa de calidad para todos. Su paso de la oscuridad de su celda al centro de atención inspiró a miles y transformó la visión de la sociedad sobre las deficiencias del sistema judicial. Se cambiaron las leyes, exigiendo investigaciones más rigurosas y procedimientos renovados para evitar que más inocentes fueran aplastados por el sistema. La voz de Ilaiche se convirtió en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que incluso ante la crueldad más ciega, el ser humano tiene el poder de resurgir y convertirse en la luz que anhelaba ver. Finalmente, Ilaiche, el que se salvó de la muerte, vivió para arrojar luz sobre las fallas de un sistema defectuoso y devolver la esperanza a los inocentes silenciados. Su libertad no era solo suya, pertenecía a todos aquellos a quienes decidió defender. Demostró con su compromiso inquebrantable que, ante la injusticia más cruel, la verdad y la esperanza siempre triunfan.